Empecé la halterofilia a los 10 años y he estado compitiendo toda mi vida hasta los 28 o 29 años. Mi idea de este deporte, de la halterofilia, no es enfocarlo para hacer campeones, sino a mí lo que quiero es que la gente aprenda este deporte. Es un deporte que es muy minoritario, dentro de ser un deporte muy antiguo, porque es el primer deporte o deporte que lleva de la Olimpiada desde el principio, o sea, es súper antiguo, pero no mucha gente sabe lo que es halterofilia. Lo confunden, piensan que eso es como culturismo, que si levantar ruedas, o, ¿sabes? Sí, es como... o el CrossFit también. Exacto, menos, ¿no? exacto, se confunde. Vale, bienvenidos de nuevo a RiduCast. Esta vez es la primera vez que he grabado con el polo mira. así de RiduCast y todo. La idea es hacer una presentación para la gente nueva que no sabe más o menos de lo que trata este canal. La idea que tuve, como tengo lo del Ridu Fitness, calistenia, street workout, todo lo que es ejercicio con tu propio peso corporal, rutinas y tips y todo. Llegó un momento como que dije, vale, como yo no puedo hacer todos los deportes, a mí me gustan mucho los deportes, tuve la idea de empezar un nuevo canal, en este caso RiduCast, que es invitar a deportistas y emprendedores deportivos. O sea, que no solo hacen lo que es el tema del deporte, sino también tienen una parte como de empresarial, un poco de querer pues crecer. Lo bueno de esto es que al final acabas aprendiendo muchísimo, tanto de entrenamiento como la parte de emprendedor, ¿vale? Sí. Eso es lo que a mí me gustaría, por ejemplo, tratar, que sería las dificultades y todo eso que van teniendo los emprendedores aquí en España, por ejemplo, y a la hora, en este caso, enfocarlo al tema de deporte. Y a la vez, pues aprendemos mucho de un nuevo deporte que yo Sí. desconozco mucho y me gustaría, pues, en vez de yo ponerme a investigar, pues tratar con alguien que ya se dedica. En este caso tienes tu propio gimnasio, tu propio de esto, o sea que ya estás muy metido en el tema, ¿no? Sí. Así que tenemos como invitado a Joshua. Me gustaría que hagas una introducción más o menos a lo que te dedicas, lo que haces y tal. Bueno, yo soy Joshua Fernández, actualmente soy entrenador de halterofilia, tengo mi propia academia que le he abierto hace un mes, o sea, es un sueño que he tenido hace muchos años, pero hace un mes que he abierto mi propia academia. Y yo llevo en halterofilia, yo empecé la halterofilia a los 10 años, empecé a los 10 años y he estado compitiendo toda mi vida hasta los 28 o 29 años, o sea, toda mi vida haciendo halterofilia. He estado en alto nivel mucho tiempo y lo dejé a los 28. Y ahora tengo 34, pero llevo de entrenador desde los 18, estaba con los niños pequeños y no, muy bien. Y ahora mismo yo me dedicaba, antes de montarme en la academia, me dedicaba a enseñar. Mi idea de este deporte, de la halterofilia, no es enfocarlo para hacer campeones, sino a mí lo que quiero es que la gente aprenda, o sea, este deporte. Es un deporte que es muy minoritario, dentro de ser un deporte muy antiguo, porque es del primer deporte, o sea, es el deporte que lleva de la Olimpiada desde el principio, o sea, es súper antiguo. Pero no mucha gente sabe lo que es halterofilia. O sea, lo confunden, piensan que eso es como culturismo, que si levantar ruedas, o, ¿sabes? Sí, Es como... o el CrossFit también, más o Exacto, menos, ¿no? exacto, se confunde. Y entonces mi idea es que se conozca un poquito más este deporte y sobre todo que se utilice este deporte. Porque sé que se utiliza, pero no del todo, porque es un deporte muy complejo a la hora de enseñar, porque es muy técnico pero tiene sus funciones que te lo dan todo. O sea, te da mucha coordinación, te da flexibilidad, te da potencia, te da muchísimas cosas. Control también, ¿no? Claro, También control es. de movimiento, te da muchas cosas en un ejercicio, ¿vale? Y mi idea como entrenador es esto. O sea, yo ahora me estoy dedicando al mundo del CrossFit. Vienen aquí, hoy yo me desplazo a los sitios, hago seminarios por toda España y todo, a enseñarles cómo deberían levantar y cuál es el consejo que os doy para mejorar. Pero mi idea no es quedarme en este deporte, mi idea es evolucionar en otros deportes, ¿sabes? Que lo utilicen como preparación física. Es como... Como herramienta, ¿no? También. Exacto. Sí. Quiero ser una herramienta para cualquier entrenador o cualquier preparador físico. Soy como, te voy a enseñar esto, te lo pulo y luego tú puedes seguir el trabajo. Ya te estoy diciendo lo que tienes que hacer y a partir de aquí tú puedes seguir el camino. Me gustaría saber, por ejemplo, lo que tengo aquí, tengo una guía de preguntas. La idea primero es conocerte un poco, por ejemplo, cómo fueron tus inicios y tal, antes de empezar a entrar en el tema. ¿Cómo te llegó el tema de la halterofilia, por ejemplo? O sea, Es que eso... ¿Cómo fueron los inicios? Me gustaría saber un poco Sí. desde del Joshua, el crío, hasta... Al grande. Sí. Bueno, Me gustaría saber un poco eso. En mi familia nadie practicaba halterofilia, yo no conocía la halterofilia, pero tenía una compañera de clase que sí que hacía halterofilia. Y teníamos muy buena amistad porque éramos vecinos y todo, y ella hacía halterofilia. Y entonces yo la acompañé un día a entrenar, me dijo, ¿vienes conmigo? Y fuimos a entrenar. Fue ella a entrenar, yo la acompañaba.
Y ese día el entrenador me dijo, ¿qué te gusta? Digo, es que tenía 10 años, o sea, no sé ni lo que me gusta, pues te diría, pues sí. Dice, vale, pues mañana vente en chándal y te hago unas pruebas para ver si tienes cualidades para este Para deporte. empezar. Y las pruebas son lanzamiento de pelota medicinal, saltos a la rana a pies juntos y sentadilla con un palo arriba. Esas son las pruebas. De las pruebas dijo, ¿tienes cualidades? Si quieres, mañana venir los dos juntos y vais a empezar a entrenar 3 días a la semana. Y ahí empecé. Empecé ahí A los poco a 10 poco. años. A los 10 años. A mi madre le dije, voy a hacer halterofilia y dijo, muy bien, ya está. O sea, no sabía ni lo que era ni nada. Y ahí empecé con 10 años. Y te acabó gustando Sí. el deporte. Empezábamos 3 días a la semana, porque primero es mucho trabajo técnico, solo hacíamos técnica, no hacíamos nada de peso. Estuve tranquilamente 1 año y pico, solo una pica, haciendo movimiento, y luego juegos, lanzamientos de pelota, tal. O sea, cosas que luego me van a beneficiar para este deporte. Que tú lo veías como un juego, Que pero luego estaba pensado para que cuando llegue el momento tú ya tengas las cualidades de ahí para sale, eso. por ejemplo, otra pregunta que sería que mucha gente piensa que el deporte es como muy serio, muy de esto. Yo creo que también tiene esa parte, ¿no? De pasártelo bien y a la vez Sí, ponerte fuerte. correcto. También depende del entrenador que te toque. Está claro que depende de eso. Cómo te transmite el deporte. Claro. Por eso esto, por ejemplo, el tema de los podcasts, yo creo que mejor que aprender un deporte o hablar de un deporte con alguien que le gusta ese deporte. Correcto. Yo creo que es la mejor forma de aprender cualquier cosa. Yo creo que es desde como fuente directa. Por ejemplo, yo quiero aprender sobre halterofilia. Pues tenemos a Joshua Fernández, le contactas con él y vienes a una clase a probar y tal. Exacto. Y la energía, solo la energía que le vas a transmitir en la primera clase, yo creo que ya que con eso le va a ayudar Claro. a ver realmente la belleza del deporte al final, ¿no? Porque es eso. Se nota, cuando a un entrenador le gusta lo que está Lo que haciendo. está haciendo. O sea, se nota muchísimo. Y que ahí es otro tema cuando influimos de que las horas que lleves en el mismo día también influyen a la hora de enseñar, aunque te guste, es como que estás muy apagado. Sí. Entonces necesitas estar, lo tienes que transmitir. Los impulsos, ¿no? Claro, es muy importante eso también, sí, sí es verdad. Al tema de la motivación, me gustaría saber un poco qué es lo que... Si siempre lo intento enfocar un poco al tema de la motivación. Yo creo que es como hay muchas distracciones y la mayoría de la gente ahora le cuesta el poner y seguir una rutina en el tema de cualquier disciplina que estés haciendo. ¿Cómo lo enfocarías para que una persona lo pueda combinar en su día a día? ¿Cómo le motivarías, por ejemplo, a que pueda venir a entrenar? Es difícil. Es muy difícil porque aquí tengo que decirte que para motivar, o sea, porque yo lo he vivido. Pero ¿cuál es la fuente de motivación para ti? Yo creo que Claro, ese para sería- mí, por ejemplo, lo que a mí me ayudaba a estar con ganas de entrenar, conseguir, era mi entrenador. O sea, para mí creo que es la fuente más importante. O sea, que yo tenga ganas de venir porque me vas a apretar, me vas a enseñar. Voy a sacar lo mejor de la persona. Claro, también. me vas a sacar lo mejor. No quiere decir que te voy a machacar cada entrenamiento, eso no tiene nada que ver. Pero te voy a sacar el mejor de ese día. ¿Sí? Cada día. ¿Sabes? No, Sí, no hace falta que sea un entrenamiento duro, puede ser un entrenamiento flojo, pero te saca lo mejor ese día. ¿En qué? En que hemos mejorado movimiento, en que te he sacado una sonrisa, porque Creo que hemos estado eso- hablando, tal, te saca una sonrisa y ya te vas de Más otra manera de contento. cómo has entrado. Sí. Pero para mí es muy importante el entrenador. O sea, creo que es la... Y luego estás tú pues sí que quiero, ¿sabes? Si ves que estás ahí atascado, pues igual es que no estás en el sitio adecuado. Ya. Y a mí lo que me funcionaba mucho y lo que me hizo cambiar diferentes fases era el entrenador. ¿Tú, por ejemplo, llegaste a competir en esto? Sí, toda mi vida. Eso es lo que me gustaría saber un poco, cómo fueron los inicios, desde que empiezas a conocer o adentrarte en el tema de este deporte, de la halterofilia, y pasar a ser competidor. O sea, ¿cómo pasas de los 10 años Eso es lo que me gustaría saber más o menos. Realmente en este deporte es como hay poca gente que lo practique, entonces el momento que uno cruza la puerta es como tiene que competir. Esa es la idea. O sea, y conmigo fue técnica, hasta los 13 años compites a nivel técnico, quiere decir que solo te puntúan el movimiento, no puntúan kilos ni nada, solo como el movimiento, y a partir de ahí tú puedes empezar a entrenar y ya empiezan a mover kilos progresivamente, pero tienes que hacer unas marcas mínimas para poder participar en las competiciones. O sea, no puedes ir ahí... El tema de las competiciones, ¿cuáles son más o menos? Me gustaría saber un poco. Está
Aquí, por ejemplo, en Cataluña, hay las jornadas de liga, Sí. que ahí puede participar cualquiera, pagas una inscripción y son 4 competiciones al año, ¿vale? Vale. Entonces tú participas en cada jornada de liga, en todo el año y ya está. Dentro de esto, si tú te clasificas, puedes participar en el Campeonato de Cataluña, individual. Pero hay sub-15, sub-17, junior, absoluto, ¿sí? Depende de la edad, pues participas. Pero un sub-15, si tiene la mínima para ir al absoluto, va, ¿sí? Lo que pasa es que un absoluto no puede competir en un sub-15, por edad. ¿Me explico? O sea, Sí, va sí, sí. por edad y por puntuación que te piden. Y el nivel de esto, ¿no? Al final la Correcto. puntuación consiste en que tú tengas el nivel de Claro, poder si no tienes esa de mover puntuación, ese peso, ¿no? ¿Sería? claro, es como van unos puntos a proporción de tu peso corporal, a proporción de lo que tú levantas. Entonces hay o puntos Sinclair o puntos élite, que se llaman, ¿vale? Tú el primer día, por ejemplo, que empezaste a competir, más o menos, no sé si me podrías decir más o menos Las marcas. las marcas que tenías. Mira, hay algo y eso. que siempre explico en los seminarios, que, Sí. claro, yo estuve 2 años y pico, lo que te dije, solo con pica y trabajando movimiento. Luego cuando mi entrenador dijo, vale, pues ya está, vamos a hacer el paso, no había hecho fuerza, no había hecho nada, solo técnica. Y vamos a ver en cómo estamos para poder empezar a trabajar. Y de snatch, de arrancada, que es de abajo arriba directamente, hice 50 kilos. Y de clean and jerk, o sea, de cargada con jerk, hice 75, 80 kilos. Estamos hablando que tenía 13 años y Vale, no había vale. hecho fuerza. O sea, estamos hablando que lo he levantado solo de técnica. Joder. Entonces ahí es donde digo, ojo, la técnica es muy importante, porque te enseña a colocarte, o sea, Y cómo incorporar más de un grupo muscular, ¿no? Para correcto. poder empujar el. Exacto. Si lo Eso tienes pasa, todo por ejemplo, coordinado, sí. lo tienes mucho ganado, ¿sabes? ¿Y cómo pasas, por ejemplo, de eso a competir ya como, por ejemplo, están las Olimpiadas, creo que también, ¿no? De este Hay deporte. Olimpiadas, sí, sí, sí. Hay europeo, mundial, y Olimpiadas. Las Olimpiadas cada 4 años. Y ahí va por puntuación. Lo que pasa Sí. es que el método de las Olimpiadas han cambiado. Antes había que puntuar, depende de las posiciones que conseguía la selección española, pues X puntos era equivalente a 2 plazas. Y entonces luego el seleccionador seleccionaba quién iba en esas plazas. No quiere decir que iba el mejor de España, sino iba que el puesto era mejor en esa Olimpiada, porque lo que Sí. interesaba es el puesto. O sea, lo que no interesa, por desgracia, en el deporte es el puesto. Somos números, realmente. Sí, 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 sí. El Al deporte, final, el que más números saque, claro, siendo o sea, número, es el que va. es que es así. Suena duro, es que es así. ¿Cuáles son los mayores desafíos que has tenido en tu carrera y cómo los has superado? Bueno, pues el peor, Sí. que ha sido para mí el más difícil a nivel mental, ha sido cuando me lesioné, que fue la única lesión gorda que he tenido, que me rompí el cruzado Sí. la semana antes de irme al Nacional, al Campeonato de España. No afrontas que no puedes ir, ¿sabes? No lo asimilas. Claro, después de hacer toda la preparación y Correcto. que te lesiones. Ahí está. O sea, es algo psicológico que te afecta muchísimo. Luego recuperarte. Ahí es donde con un entrenador que tuve no acabamos bien porque no estaba de acuerdo en la forma de cómo me tenía que recuperar y todo. Y perdimos la química que yo te comentaba al principio. Perdí la motivación. Trabajé con un redactador que me ayudó a redactarme bien, trabajar, ponerme fuerte. Y ahí volví, llegué al campeonato, quedé tercero o segundo, no me acuerdo, o sea, después de la lesión, y fue a acabar la competición y me retiré de la halterofilia. Era como que mi cuerpo decía, necesito hacer esto, pero acabo. O sea, mentalmente estaba muy saturado. Es que el tema de cuando ya compites no solo contra ti mismo, sino con Sí. otros atletas, es una locura. Es una locura. Y a mí lo que me gusta también, esto lo comenté en anteriores podcasts, que es las cosas que normalmente no se cuentan. Lo que hay que hacer antes de llegar, que eso tiene mucho más mérito que lo que es el resultado final Sí. de haber llegado y levantar ahí el de esto. Yo creo que ya el hecho de llegar a competir ahí, Ya o de está. llegar y con eso ya tienes todo. Sí, ¿Por qué? Porque porque ya que si ganas o no, Eso eso lo ya es. depende de los demás, de que a lo mejor uno es mejor que tú en ese Sí. momento. Sí que es cierto que el deportista ahí, eso le da igual. O sea, para él es como, no, esto depende de mí. Sí. ¿Sabes? Es Sí, como, sí, sí. somos muy egoístas en ese sentido, no nos damos cuenta. Luego, cuando acaba la competición y te enfrías, ahí sí. Pero al principio No, eres muy estricto con todo esto. O sea, es duro. Te cuesta aceptar. Cuesta aceptarlo. sí. Pero yo creo que al final eso con el tiempo ya empiezas como a analizar un poco
a ser más realista, porque creo que Correcto. muchas veces nos falta eso, de ser más realista y decir, soy muy bueno en esto no se me da tan bien, y yo creo que eso es lo que te hace crecer Sí. y a lo mejor lo tuyo era más la otra parte, que es la que hacía falta. Sí. Por ejemplo, como el apoyo ese que hace falta al atleta, que muchas veces no se está, tiene. No se tiene. Es que es muy importante eso. Y ¿eh? eso es muy importante. No lo puedes hacer tú solo todo. No. Es imposible. O sea, cada cosa tiene un profesional. Y es por algo. O sea, yo soy profesional de esto. Yo no soy profesional de fisio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Delegar. Cuando tú me preguntas algo, yo te diré, creo que puedes ir por aquí, pero vete con tal. Sí. Hay que delegar. O sea, es que no llegas. Es que es imposible. Eso yo creo que en cualquier sitio, cuando ya llega un momento que quieres dar el siguiente paso y crecer, yo creo que es muy importante el ser inteligente, porque al final, de decir, no voy a perder el tiempo para aprender, sino que voy a dedicarle ese tiempo a buscar a alguien que ya tiene esa carrera. Te está quitando trabajo. Exactamente. Y te está dando un plus muy bueno a ti también. Sí. Porque es como, guau, tiene contactos, me está diciendo con quién, y te lo mueve. Y Yo quedas creo que bien. eso falta el Sí. hecho de poder darle la oportunidad de que te enseñen también. A eso es lo que yo, por ejemplo, estoy luchando en mi sector con los preparadores físicos. O sea, yo veo muchos preparadores físicos muy buenos. Un preparador físico lo tiene que saber todo, pero no puede saber todo. Es que es imposible. O lo sabe, pero no lo domina. ¿Vale? Entonces ahí es donde entro en mi sector. Yo sé que como preparador físico muchos lo utilizan, pero no lo utilizan mucho porque no lo saben aplicar bien y pueden hacer daño a ese atleta. Exacto, ya. Vale, si tú delegas y dices, Joshua, necesito que me eches una mano en esto, ayúdame cómo corregir esto, tal, llévamelos una semana y luego yo sigo el trabajo. Ya está, ya has cumplido. O sea, lo gordo te lo puedo quitar. Delegas la parte de halterofilia, que es lo duro. Oye, quiero que me enseñes solo cargadas de fuerza. Porque para mi deporte va bien esto. Sí. En atletismo lo utilizan. Vale, esto lo pongo aquí. El agua, un traguito de agua estaría bien. No sé dónde lo habíamos dejado más o menos. Yo lo voy a comentar, que al final esto son cosas que pasan. Estuvimos grabando la otra vez y al final se me llenó el móvil y no podía seguir grabando. Bueno, hemos grabado 45 minutos casi, Sí. que de esos 45 minutos hay 15 minutos grabados. ¿Vale? Son cosas que pasan y es lo que hay. Así que te doy las gracias Nada, hombre. por volver a grabar porque creo que al final estaba quedando un vídeo un podcast de locos y más en el tema de halterofilia. Creo que es la idea es sacar algo muy potente, que sean preguntas que normalmente no se tratan tanto y que la gente también lo conozca, que conozca más el deporte. Y creo que lo que te estaba comentando antes, que es algo que muchas veces no tenemos aquí, de poder pues que los deportes uno se apoye en el otro. Y creo que eso al final la unión hace la fuerza y creo que es algo que se tiene que hacer, aunque cueste, Sí. es muy complicado y creo que es el futuro para poder pues que más gente pues se anime a hacer todos los deportes, a probar por lo menos. Luego si quiere quedar o no, pues Pues ya es otra depende cosa. de uno mismo, pero creo que es muy importante el poder dar esa oportunidad. Te vamos a seguir como con las preguntas. Esta es del tema un poco más para la gente que ya conoce el tema de halterofilia y tal. ¿Cuál es el levantamiento más loco que has visto en competición y por qué te impactó tanto, por ejemplo? Si quieres mencionar nombres de alguien, por Bueno, ejemplo, creo que sería... lo más loco es para mí la halterofilia antigua. O sea, antiguamente en halterofilia, lo que sería un snatch o una arrancada, se levantaba en posición de tijera. O sea, como un pie adelante, otro atrás, y luego levantaba la barra arriba. Pero es que bajaban muy, muy abajo. O sea, visualmente es impactante. O sea, tú lo ves y dices... "Uf". Y aparte es que levantaban muchos kilos. ¿De Muchos. cuánto peso más o menos O sea, hablamos? podemos decirte que podían estar 140 kilos de snatch Aquí de... ahí arriba, pero es que en posición de tijera, o sea, la posición impactante bien abajo. Porque no que te tienes veía la el espalda. equilibrio, ¿no? Sí, y antiguamente no se podía hacer así porque sé que a nivel de movilidad era... si tenías falta de movilidad, pues era mejor. A nivel de coordinación también. Suerte que ha cambiado eso, ahora ya no es así. Si no, locura, ¿no? Pero yo nunca, o sea, he intentado hacer ese movimiento, pero es algo tan innatural pero me impactó mucho cuando vi vídeos de la antigua
que decía, ¡fua! Esto, suerte que ha cambiado, suerte que ha cambiado. Porque a nivel lesivo creo que es más, puede ser que sea Sí, más ahora lesivo, mismo puede yo ser- creo que para mí, si seguiré haciendo de esta forma, Sí. mira que yo ahora soy a favor de introducir la halterofilia en todos los deportes. Si estuviera de esta forma técnica, olvídate. O sea, O sea, a nivel científico, ¿tú crees que cuando si hiciesen la prueba de... por eso ha cambiado. Ha O sea, cambiado porque sí, empieza a entrar el tema de a nivel claro, científico. dónde levantas más, cuándo eres más eficiente, en qué posición. Y ya visualmente ya se veía que no, Que no era... que no. Pero antiguamente, pues antiguamente se levantaba como se podía. O sea, Y era como más a lo bruto todo, ¿no? claro, Como más... sí, sí. Es un deporte muy, muy antiguo. O sea, es el primer deporte desde que existe la Olimpiada. O sea, súper antiguo, súper antiguo. Yo lo sé, o sea, con el tiempo, a lo mejor sí que es verdad que no sabía más o menos siendo un crío y tal, pues sí que he ido mirando, a mí me gusta mucho el tiempo cuando está el tema de las Olimpiadas, voy siguiendo todos los deportes y tal, ahí es donde conoces más o menos todos Claro. los deportes. Y al final a mí siempre me ha gustado eso, ¿no? El poder, pues, la energía que transmite esa persona, por ejemplo, antes de ir a competir, creo que es algo que se transmite al espectador. Sí. Y creo que al final yo creo que es algo, por esa energía, aunque no te guste el deporte como tal, de decir, bueno, voy a practicarlo, el hecho de verlo y al final como que te motiva, te da... Sí, sí, sí. Por eso la Olimpiada es un evento súper que se ve mucha gente. Y yo, por ejemplo, a mí la Olimpiada me gusta ver todos los deportes. O sea, no veo solo mi deporte que practico, sino me gusta verlos todos. O sea, si por horario de trabajo puedo estar viendo todas las categorías, todas las disciplinas, es que me encanta ver. Es Pues yo como, soy un poco así, la verdad. ¡fua! Es que todo. O sea, Sí, 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 dices, sí. ¿en serio? Sí, sí, todo. Hasta cualquier deporte digas, ¿esto te gusta? Yo, Sí, de lo hecho, quiero ver. lo daban en la tele, esto, y guau, tele de deportes creo que es, por la noche así muy... Sí, que de van esto, repitiendo y va cosas. repitiendo cosas, y yo me quedaba ahí mirando. Correcto. Y para mí yo creo que es algo... Hay gente que a lo mejor se entretiene con otras cosas, Sí. pero a mí me gusta, porque sé que... Bueno, el otro día, o sea, estuve mirando una frase de Usain Bolt, que, por ejemplo, es una persona que está entrenando durante 4 años para luego dar un sprint de 9 segundos. Claro, te pones a pensar de que realmente, claro, son 4 años que has tenido, o sea, has tenido que pasar de todo, Claro. pero aún así te mantienes en esa carrera, en Sí. esa maratón. Al final ya no es un sprint, o sea, tienes que pegar una maratón para poder pegar un sprint de 9 segundos Y que te salga bien. y que te salga bien, Porque tú puedes hacer una maratón, intentar llegar en tu mejor estado de forma. pero que la otra persona también está... La otra persona, o que ese día te pongas malo, es que te pueden pasar mil cosas y dices, ¿en serio? Después de 4 años de privación, cojo una fiebre del copón y ya está, ya la has liado, ya no, Ya no en tu sales, día, ¿no? ya no Sí. sales. Eso pasa. Y ahí pasa son muchas probabilidades veces. Claro. de... Eso al es final, de lo riesgo. bueno y lo malo que tiene el deporte. O sea, tenemos que asimilar que las lesiones o los problemas están dentro del deporte. O sea, no todo va a salir bien siempre y no todo va a ser cuando tú quieras. Yeah. Ojalá pudiéramos tener ese control. Tener ese control, ya ves. Claro, entonces- Me he puesto a pensar, digo, es que es verdad. O sea, imagínate todas las dificultades por las que uno pasa y al final aún así si tu sueño es más grande que las excusas que nos ponemos, Correcto. al final puedes llegar. Claro. Yo creo que es imposible que no llegues, que no llegue una persona que de verdad se le ocurre, da igual que caigas, te levantas, te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Eso es así siempre. Ahí está la cabeza. La cabeza. La cabeza es el que te permite avanzar más o avanzar menos. Yo creo que el problema que tenemos la mayoría es que nos fijamos más en lo que perdemos en el momento cuando estamos perdiendo que Sí. realmente todo lo que tenemos ganado. Sí. Que el camino y el hecho de ir a competir ya es de un ganador. Es alguien que ha superado todo lo demás para poder estar entre los mejores. Claro. Sí, En sí. de ese nicho, Sí, de esa sí, disciplina, sí. por ejemplo. Siempre valoras más el puesto en ese momento que todo el trayecto que llevas, o todo el trabajo que has hecho. ¿Estás contento con lo que has hecho? Sí, pero es que quedé cuarto. Entonces, ¿estás contento o no? Sí, pero no, el pero no. Ya estás por un puesto y sabes que estás contento porque has llegado allí, has hecho tu marca, pero es lo que dices tú, valoras más otras cosas y no te paras a pensar, decir, lo negativo es un puesto, por decir en este caso, pero lo positivo es que he llegado hasta aquí, me he notado bien y he hecho lo mejor que he podido. Y hay otra cosa que no nos damos cuenta, que muchas veces del día, durante el día,
tenemos el piloto automático, que digamos, Sí. ¿no? De no nos paramos de verdad a vivir el momento que estamos viviendo en cada momento. Yo qué sé, solo el hecho de estar atándote de estos cordones de las bambas ya es un logro, Sí. que hay gente que no puede hacerlo. Correcto. Ya el hecho de tú prepararte, levantarte de la cama solo, ya es un logro también. Sí. Claro, si nos ponemos en plan más a pensar en cosas que damos por hecho, que van a pasar, Sí. y hay gente que no puede hacerlo. No. Yo creo que ya con eso te das las gracias. Ya empiezas el día dando las gracias Sí. y al final la vida te recompensa con buena energía. Pero es que esto pasa mucho, ¿eh? En los A todo trabajos, el mundo, en a todo. entrenando, en tu día a día, la familia. Vamos a sprint en todo. En todo. En todo. Sí, sí, sí. Y el tiempo pasa Volando. A sprint. súper rápido. A sprint. Sí, sí, sí. Y luego dices, ¿qué he hecho? Llevas 3 años y ¿qué he hecho? Y No sabes lo que has hecho. No. Porque has sido un piloto automático todo el día. Es verdad. Yo eso. creo que el hecho de parar es de sabios, Sí. porque te ayuda también a ver realmente lo que tienes cómo de esto, encajar las piezas Sí. y poder avanzar. Que a veces, Correcto. muchas veces no es el que llega, o sea, no hace falta realmente ir tan rápido No. para llegar antes. ¿Lo has disfrutado? Exactamente. Y eso últimamente lo estoy viendo mucho y me da miedo que la mayoría de la gente que ha llegado a un nivel muy alto entra en depresión. Y entran en depresión porque no por lo que han llegado, No. sino porque se dan cuenta que Lo han sufrido. lo han sufrido. Claro, es que ese es el problema muchas veces. Aceleramos, vamos a tope, hay sufrimiento durante todo el camino. Cuando lo logras es como, "Uf, pero estás hecho polvo ya, estás destrozado". Y puedes ser joven o no, pero como hayas sufrido mucho ese camino, Tiene consecuencias al final. muchas. Mentalmente, ojo, Sí. Y la mente se traduce a nivel físico. Empieza a doler Correcto. todo, las articulaciones, Sí, que si sí. la lumbar, que si la espalda, las cervicales. Todo, Y todo. eso es respuesta del cuerpo. En el deporte yo siempre he dicho lo mismo, que por entrenar más no quiere decir que consigas más cosas, y por entrenar menos, si no tienes buena actitud, tampoco consigas más cosas, pero calma, no tengamos prisa. Tengo un objetivo de llegar aquí, vale, pues ya llegará. Tu objetivo Claro, es que este, al ¿no? final sí. Metemos mucha prisa con la edad también, ¿sabes? Con los jóvenes, no tiene que ser, yo qué sé, campeón de tal, con X. ¿Por qué? Si sabemos perfectamente, entre tú y yo, que ese chaval sea campeón de Europa sub-17, no le interesa a nadie. Ya. Si realmente lo que interesa es que sea absoluto, que es donde está todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues si tú ahora... Donde está la buena tarta, ¿no? Claro, si yo ahora te digo, mira, fulanito, mira, es campeón de Europa, sub-15, ¿lo conoces? No. Pero te digo, mira sí, el absoluto de categoría tal. Porque son los que ves, Sí. porque son los importantes, es el top. Es como en el fútbol, tú conoces a los jugadores del Barça Madrid, no conoces el del pueblo de no sé dónde, ¿verdad? Lo conoces, pues esto es igual. Sí, el del pueblo es que no sé dónde ha ido a campeonatos de Son los España. que destacan al final mucho. Ahí está. Y a veces metemos mucha chicha a los jóvenes para esto. Sí que tienen que tener una carrera muy progresiva, pero no hay que apretarlos tanto, porque a veces por el camino los perdemos, porque tienen muchísima presión Sí. y físicamente también están machacados. Y al final eso se traduce en lo que digo en lesiones. Correcto. Que eso es lo que te va a hacer frenar, te va a frenar De golpe. antes de tiempo. Exactamente. Freno seco de decir, freno No, mano, ¿no? exacto. Es como tú no quieres frenar, tranquilo que te freno. Te va- yo. sí. Y te va a frenar. Al Es final así, el cuerpo, creo que muchas veces nadie nos ha enseñado, esa es otra, No. que nadie nos ha enseñado a escucharnos a nosotros mismos, a saber lo que quieres de verdad y lo que cuestan las cosas de verdad. Y te informan, ¿eh? Y El problema es nuestro, que no sabemos escucharlo, pero Sí. el cuerpo te está dando Todo el señales, rato, te está todo el diciendo, y tú para adelante. como que no sabemos el idioma con la que nos habla el cuerpo. Sí. O sea, tiene su propio, ¿cómo se dice? Propia forma Sí. de expresarse, ¿no? O de dar señales de, hola, estoy aquí, ten Sí. cuidado que ese camino no es el correcto. Correcto. Pero eso, Tú tiras. Con las Nosotros lesiones tiramos. funciona así. eso es verdad. Me duele el lumbar. Bah, pero esto estira un poquito y vuelves, sigues entrenando. Uy, me sigue doliendo el lumbar, sigues entrenando. Uy, ahora me duele un poquito más arriba. Te está avisando que te duele. Eso quiere decir que Que hay algo raro. míralo. Sí. De repente deja de doler, pero de repente, pam, te para. Una ciática, una sé qué. Fua, ¿ahora qué? Ahora las manos a la cabeza, por ejemplo, en esto. Sí. Pero te lleva avisando 2 semanas. ¿Has hecho caso? No. No. Porque es un dolor que Y aguanto. encima es cuando menos te lo esperas,
es cuando da el... Correcto. Cuando quieres que no pase nada. Sí. Ahí Y es está. cuando dice, ya no puedo más. ¿Sabes? Te dice, ya no Y puedo más. normalmente eso suele pasar cuando estás relajado. Cuando estás relajado es cuando hace ¡pam! Te da es cuando vas en un estrés muy grande de trabajo, de entrenamientos, tal, Y cuando y no. lo sueltas todo y pillas un gripazo del copón, porque el cuerpo está con las defensas súper bajas, el sistema nervioso lo tiene quemado, ahí es cuando Te da el aviso ahí. el trayazo entero. Es una locura. Pero me gusta hablar un poco de esto también porque mucha gente ve que el deporte al final lo practicamos con el cuerpo, Sí. ¿vale? Y si hablamos, por ejemplo, que el cuerpo es un vehículo para llegar de un punto a otro, si el vehículo no está bien, pues no vas a estar ni en el punto y tampoco vas a llegar al siguiente punto. Entonces yo creo que es muy importante que la gente cada vez se haga más consciente de eso, que cuide la salud. Claro. Y al final no somos nadie, somos uno más que... Somos números. Somos números y es eso, al final es eso y ya que tenemos la herramienta de poder pues hablar o hacer que la persona, por ejemplo, que vaya a escuchar esto, pues se ponga a pensar, yo creo que con eso ya, para mí, por ejemplo, ya es un día ganado. Sí. Y No es solo físico lo que dices tú, el ejemplo de un coche, no es solo la carcasa del coche, hay que estar pendiente del motor. Y nuestro motor es la cabeza. en la cabeza. Sí, Y sí, como no cuides la cabeza, por muy fuerte que estés físicamente, si mentalmente no estás bien, no vas a avanzar. no vas a avanzar. Es que vas a ir pasos atrás. Es que es verdad eso, ¿eh? Sí. Y por eso hay que tener ayuda de profesionales como psicólogos deportivos y aprovecharlo de ello. O sea, no ir cuando crees que estás mal. Porque ahí es tarde ya. Eso ya es tarde. O sea, tienes que ir siempre como un Yo creo que mantenimiento. lo que nos han educado también a que hasta que no hay un problema de verdad notorio, o sea, que ya estás en problemas Sí. muy graves, no hace falta ir. solemos, exactamente, no solemos intentar como buscar remedio. Sí. Bueno, si tú dices, O yo voy al evitarlo. psicólogo, te pregunto, ¿ah, que estás mal? No. Sí. Ya das Sí, por sí, hecho como que si vas es porque estás mal ya. Es para no estarlo. Claro. Es para, ¿sabes? Es como un ejemplo que yo puse hace años en la época de la pandemia y todo eso, que hay mucha gente pues pasaba por esto, el tema de la ansiedad, de depresión, que es algo, yo no soy un psicólogo, pero también yo creo que es al saber más o menos que todo, o sea, al final somos un cuerpo y igual que si lo trasladas a un negocio o a una casa, si no sacas la basura, Sí. al final la casa se va a ensuciar Sí, y sí, no sí. va a ser de buena calidad. Pues es lo mismo, cada día tienes que sacar la basura, cada día tienes que intentar limpiar tu cuerpo, tu mente, mediante pues ejercicio, mediante pues en este caso buscar información que sea buena Sí. para poder solucionarte problemas. Yo creo que con el tiempo lo vas a agradecer Sí, y total. no te va a hacer falta en este caso pues ir tanto a un psicólogo, sino que ya lo vas haciendo. Claro. Pero hasta que no lo sabes, no lo vas a hacer. No. Y eso es, yo creo que el problema que tenemos, y es un problema, es crisis. La crisis de verdad no Sí. es a nivel monetario ni a No, nivel no, de esto, no. sino es esto, a nivel Sí, mental. totalmente. Porque eso se traduce con el tiempo a nivel, pues, Y cada vez se está viendo más en la gente. Cada vez se está viendo más. es un problema global, Sí. pero en todo el mundo, ¿eh? O sea, ya En no todo el es... mundo y en todos los sectores. En todos los sectores. En todos los Y sectores. se tendría que tratar. Algo que me gustaría también algún día traer a algún psicólogo aquí en el podcast y que nos pueda pues también aportar esa parte. Porque en este canal pues, a mí me gustaría pues que no solo sea, la idea es deportistas, emprendedores deportivos, pero yo creo que también lo que digo, no hay que descartar a nadie porque gracias a todos somos lo que somos. Claro. O sea, gracias a un psicólogo, gracias a un nutricionista también. gracias Otra a- parte muy importante. Es muy importante. Son partes que a la hora de quitártelo en tu día a día es lo primero que te quitas. Yo qué sé, una revisión con tu nutricionista, que yo para mí tendría que ser siempre también. Sí. En tu día a día tienes que tener nutricionista, psicólogo, bueno, tu entrenador, porque estamos hablando que eso es un pack de salud. O sea, no estamos hablando de que para ser un campeón de nada. No. O sea, como pack para de ser, salud. ¿no? Es para ser. Claro. No para ser campeón, sino para Claro. ser. Si no, Entonces, no- ¿cuál es el problema de esto? Que claro que una sesión de esta, de más psicólogo, más nutricionista, es dinero. Y el problema que yo veo, que eso sí tendría que ver como algo normal y ofrecerlo de alguna manera que sea más de la mano de la gente, ¿sí? Porque más de una vez me he encontrado, tengo amigos que tienen empresas que tenían psicólogo y tenían tal, y para recortar en la empresa lo que han quitado ha sido eso. Y dices, no.
Esto Qué no lo locura. quites, Sí. porque esto es súper importante para tu trabajador. Y se tiene como algo que no es importante. Sobrevalorado al final, ¿no? Correcto, No es... correcto. Pero porque yo creo que al final es falta de educación de Sí. esa parte de decir, es que realmente gracias a esto soy lo que soy. Eso Claro, es. que voy a quitar eso que a mí me hace bien Sí, para dar algo claro. que sea más, por ejemplo, porque me va a hacer ganar más dinero. Sí, y la El pena es que dinero, esto, la gente que lo aprovecha es la gente que se puede permitir mes a mes ese psicólogo, ir una vez al mes, porque sabemos que no es caro, no es barato, sí, pero es que es algo importante. Entonces, para la gente que no pueda eso, pues dar una alternativa, pero que lo hagan, porque sí, en seguridad social lo tienes, pero tienes 10 sesiones al año, o que es, o creo, no, menos, creo que son 4 al año, 5. eso no lo sabía, eso. Lo sé porque un familiar lo quería buscar y yo le dije, pues búscatelo, lo necesitas, ya que no se puede económicamente, lo buscas. Y creo seguridad que tienes esto, o sea, ¿qué haces con 3 o 4 sesiones? No tienes nada. No tienen nada. ¿Qué Claro. ayuda me vas a hacer a mí? Es que esa es otra. Yo creo que ahora hablamos un poco del tema de al final el seguro y todo eso, pero hasta que no haya gente que de verdad, o sea, hasta que no se dé voz a esto de que se busque, no lo van, como no hay demanda, No hay demanda ya. entonces no voy a hacer que tengan 10. Si a esas 10 la mayoría de la gente no va. No va, sí, totalmente. Ese es el problema. Totalmente. Pero en el momento que la gente sepa que de verdad pues tiene esa parte, esa herramienta que la tiene que aprovechar pues para más, o sea, tanto para él como para sus familiares, pues yo creo que igualmente los números no engañan. No. O sea, cuando vean que hay gente, hay demanda, al final lo tendrán que mejorar. Sí. Tendrán que poner más, porque es algo que se tiene que hacer. Sí. O sea, se tiene que normalizar. Correcto. Porque hay un problema y Que cada estamos en el vez siglo más. XXI y que todavía no está normalizado esto. Entre muchas cosas, pero que esto Que es... se acabará normalizando porque al final yo creo que necesitamos de un profesional Sí, total. que para eso ha estudiado, Claro. Porque- Porque necesitamos un profesional de cada cosa. de cada cosa. Ahí es donde te hablamos de delegar. Saber delegar las cosas y que no lo puedes hacer todo tú. Un entrenador tiene que saber de todo, pero no va a ser un experto en todo. Entonces, ese entrenador tiene que delegar. Sí. No Y puedes si es, asumirlo si es todo. bueno en todo, algo falla, ¿eh? Algo va a El que fallar. sabe de todo no sabe de nada. Exacto. O sea, que tú digas, no, soy Eso bueno es en todo, así. lo sé todo. Es imposible. Es que es No hay imposible. tiempo realmente. Correcto. La vida no da para tanto No. como para saber de... Ojalá. Exacto. Ojalá se pudiese hacer Puedes de- tener idea de teórica, pero no de ejecutarlo. Te falta práctica Sí. de algo. Es imposible que sepas. Pues Y tienes el que tiempo, delegar. al final, el factor tiempo... Claro. Si estás dedicando 100% ahí, 8 horas ahí, ya no estás dedicando 8 horas en el Sí. otro lado. Y el día es limitado. Entonces yo creo que es de sabio también saber dónde eres fuerte, lo que te gusta hacer y dedicarle esas 8 Y horas. delegas. Y delegas lo demás. Y eres un buen entrenador igual. Y más feliz. Y más feliz. Y que tu atleta va a ser más completo todavía. Sí. Porque está diciendo, yo me encargo de esto, pero este tema lo vamos a tratar con fulanito, que él es profesional de esto, y él te va a ayudar. Y el otro tema, vas al fisio este, que te va a tratar. Ya está. No tienes que decir, tranquilo, ya te lo hago yo. Es Va a muy fallar. importante, es muy importante el hablar de estos temas porque al final la gente se lo olvida. Sí. Es que hay a veces que se te olvida, sabes que tienes problemas, pero no sabes cómo solucionarlos. Y hasta que no te los recuerda, yo creo que el ser humano, al final, tenemos que ser como un espejo Sí. donde no hacemos, o sea, no juzgamos a nadie, pero sí que reflejamos lo que tiene, sin hacer o sea, nada de malo. O sea, Sí. decirte, mira, eres no sé qué, no sé cuánto, para, como que te quiero el bien. Sí. Y está mal. Yo creo que lo que tenemos que hacer es como un espejo donde tú te tienes que ver y te reflejas y al final acabas mejorando y sacando tu Totalmente. mejor versión. Totalmente. Yo creo que es lo que hay que llegar. El mundo tiene que llegar a eso. Sí. A que seamos solo eso, sin juzgar. El problema es que gusta más juzgar, está bien, el ego está siempre por encima. Que Es ahí- falta de conocimiento. Es falta de Cuando conocimiento. el ego es el totalmente. que domina al humano, o sea, el que nos domina a nosotros, es que no hay buena educación. Sí. Porque hay una parte que falla. Sí. Algo de ahí que te controla a ti. Y eso es lo mismo que todo lo demás. O sea, tú cuando no te controlas a ti mismo, es que te está controlando el ego, El ego a ti. que es el enemigo al final Correcto. de la persona. Y Entonces, tarde o estás- temprano eso va a ir por un mal camino. y va a traer problemas. Sí, Tarde o totalmente. temprano. Vamos a cambiar un poco de esto para refrescar un poco. Aquí tengo una pregunta. ¿Cuál es el momento más común que cometiste al principio y que ahora te parece ridículo? Por ejemplo, algún error que hayas tenido y hayas dicho, hostia, ¿cómo he fallado en esto? Error.
Sí. O sea, ¿cuál es el error más común que has cometido o que cometiste al principio y que ahora te parece ridículo? O sea, que dices, hostia, ¿cómo que me he rayado? ¿O cómo llegaba a cometer este error? Es que creo que, ¿Por falta de información o por claro, falta o sea, de esto? Puede ser. como, como atleta, Como persona, puede ser. como También. persona, es que todo lo que hago, es que creo que no es un error las cosas que hago, sino que son caminos que estás cogiendo y en ese camino tú te vas desplazando, según como tú lo ves en ese momento. Pero creo que no son errores, son cosas que te enseñan. O no es que esté mal. Yo siempre digo a la gente que Aprendizaje al final. es un aprendizaje. Yo le digo que he hecho esto mal, no has hecho mal, lo has hecho diferente a lo que yo veo. Sí. Pues voy a decirte este camino. Entonces creo que no tengo como... No es un error como tal. Correcto. Es como más una parte, por eso te dicen, una buena pregunta, bien estructurada. Dentro de esa misma pregunta tienes la respuesta. Claro. Tú cuando ya tienes una muy buena pregunta bien hecha, Sí. acabas teniendo la respuesta de lo que buscas. Ahí está. Entonces, hasta que no tienes el error, no formulas la pregunta y el resultado es que no tienes la respuesta que quieres. Claro, porque el error, Entonces, porque bien. el error igual es... ¿Quién dice que eso es un error? Y ya. La gente que no sabe. Claro. ¿Por qué me tengo que decir que ha sido un error? No. Pues en ese momento igual no lo veía como un error, pero tenía que hacerlo así, no había otra alternativa. Y luego pues cambias y es un aprendizaje Y es diferente. el factor del aprendizaje. Al final es Ahí un está. camino que gracias a eso, pues eres lo que eres ahora. Sí. Y tienes esa visión, ese punto de vista, por ejemplo, que antes no tendrías, No. sin cometer pues ese error que... Exacto, exacto. A mí me gusta Es buena mucho- pregunta porque muy te buena. da hacer como ahí la reflexión. Sí, Porque exacto. el error al final no es un error, sino es como más... Te ayuda a crecer y a la vez te ayuda a tener esa reflexión y seguir adelante. Eso O sea, no hay es. que parar más tiempo de lo normal. No, no. Porque si no ya es como que ese error te está dominando Correcto. a ti. Entonces te estás castigando. Tú Te estás pues, sí que castigando. estás diciendo que es un error. Vale, si tuvieras que eliminar un mito sobre la halterofilia que la gente cree que es cierto, pero ¿cuál sería y por qué? O sea, la gente cree que es cierto ese Muy Ese fácil. mito, O sea, un me montón, lo has pero- puesto muy fácil. Hay un mito que siempre se dice que la halterofilia, por hacer halterofilia o por hacer pesas, Sí. te vas a quedar pequeño, no vas a crecer. Por favor, o sea, no tiene ningún sentido. Porque si tú haces básquet, vas a ser más alto por colgarte de un aro. No tiene sentido. O sea, no es que te hace... No, por favor. O sea, al contrario, es que hay estudios que te dicen que hacer halterofilia, levantar pesas, ayuda a tu Ayuda. crecimiento, refuerza tus huesos. O sea, es muy bueno para tu cuerpo. Entonces, que un niño haga halterofilia es muy positivo. Sí. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado por el tema de Los de típicos, decir ¿no? halterofilia, porque ese mito es muy antiguo, todavía sigue, pero es gente que no está formada, o sea, no tiene ni idea. Y claro, es como, que no puede levantar pesas, que se queda pequeño. Ya. Te estás preocupando de que no levante pesas, pero no te preocupas de que se coma un donut. O sea, es Y el mucho tema de la más agresivo alimentación y todo. a nivel de salud ese donut que venga aquí conmigo a haga halterofilia. Es mucho más preocupante. Entonces, que se quede pequeño. Tienes que tener en cuenta que yo no soy pequeño porque llevo desde los 10 años haciendo halterofilia. Porque mi madre mide 1,50, mi padre mide 1,60. Entonces, yo no voy a medir 2 metros. O sea, Hacia... es que es así. Entonces, no tiene nada que ver. Claro, y buscando un poco más ahí dentro de la misma pregunta, o sea, del tema del donut y todo eso, para el tema de crecimiento, te das cuenta que al final las marcas como tal de alimentos, o sea, del tema de alimentación, de comida rápida y todo eso, tampoco nos quieren el bien. No, claro. O sea, no se porque preocupan realmente. lo más barato es comida insana. Insano. Lo más caro es comida sana. O sea, no puede ser que tú te estés preocupando de que no, le tengo que dar una chocolatina porque si no estoy haciendo sufrir al niño. Ya. No. Lo que tienes que hacer es darle fruta y estar alimentado igual. O sea, sufrir. Te lo digo porque yo tengo una hija Sí. y es chiquitita y nosotros le intentamos dar la alimentación más limpia posible.
Y hemos tenido estos tipos de problemas, de que por qué no le damos una chuche, por qué le estamos rompiendo la infancia. Digo, es que no la ha probado nunca. Entonces, ¿cómo le voy a romper una infancia que no ha probado algo? A ella le gusta, pues todo lo demás. Fruta, todo lo demás. Entonces, me cuesta que todavía... entonces, cuando me dicen de, no, que no haga peso, que se va a hacer pequeño, digo, ¿en serio? ¿Y luego está comiendo esto? Preocúpate Los de que... típicos mitos. Claro, preocúpate de esto y estudia qué beneficios tiene, por ejemplo, en este caso, la halterofilia, porque son Yo creo que mucho más. esa es otra. Ahí te da otra reflexión, que es cuando una mentira se cuenta más de 1000 veces, se convierte en una verdad. Sí, sí, totalmente. Y aunque tú digas que... Y es algo, es así tal cual. Sí. Porque tú, por ejemplo, tú ves a 1000 personas que tienen un pensamiento negativo y tú vienes con un pensamiento positivo, te van a decir, ¿tú estás loco? ¿Qué dices? ¿Qué Sí. dices? O sea, ¿de dónde lo has sacado? Es verdad. ¿En qué te basas? O sea, que a lo mejor tú tienes prueba de que eso es así y ellos no tienen prueba de que sea así. Pero son más. Pero son más. Ese tiene el factor de la mayoría, ¿no? De la mayoría, sí. Y eso es así. Y es triste. Es muy triste, porque a mí cuando me dicen eso es como, ¡fua! ¿En serio? Y es como que te da rabia, tío, y te estás preocupando de cosas que no son, y luego estás con otras que lo tienes como normal, de Tener que normalizado. Normalizado, pero es Como que es no lo mucho toques. peor. Más que normalizar, es como que está ahí, no lo toques. Sí. Es como, déjalo, Déjalo, que no pasa nada. que no pasa nada. Ya. Pero sí que eso me pongo ahí como a la defensiva para que Y, no lo y no haga. lo has probado. Y no lo No he sabes si probado. pasa o no pasa. Eso es ridículo, en verdad, porque hablar de algo que no sabemos Claro. es muy... Por algo que tú has... Pero el que se acaba de parar ahora. Sí. Vale. Bueno, no sé si está acordado o no. Míralo bien. No, creo que cada media horita o así. Sí, ya ha llegado media ahorita. Sí, cada media hora, cada media hora hace como un parón. Sí. Y si no hay respuesta, se apaga. ¿Sabes como la parte que tiene de seguridad? Bueno, hacemos como para un traguito. después del anuncio, ¿no? Volvemos después del anuncio. ¿Te imaginas? Aquí sería un buen momento para meter un anuncio. Ya ves. ¿Quieres venir a entrenar? Escríbeme. Esa, es verdad. Si quieres, es verdad. Aprovecha. Ya ves. Haz un anuncio. Pero es verdad. ¿Cómo se hace? No sé, o sea, más o menos la gente que quiera entrenar, que le gustaría venir a entrenar, dónde está ubicado y todo eso. Dónde tienen que buscar para seguirte también. Creo que ya lo dijimos, Sí. lo diremos al final, pero me gustaría que lo digas también, Vale. como parte del anuncio, ¿no? Sí, estaría guay, ¿eh? Pues dilo. Tienes el espacio para decirlo. Ya ves. Bueno, el que quiera venir a entrenar a estas instalaciones... Porque quiero hacerlo del... Ah, vale. Sí. Ay. Para tener los dos ángulos. Se lo está currando, ¿eh? Ya ves, muy bien. Vale, va. El que quiera venir a entrenar a estas instalaciones para quitar ese mito de que no vas a crecer, estamos en San Andreu de la Barca, en Barcelona. Se llama Weightlifting Academy. Y si me queréis escribir, joshua.coach o Weightlifting Academy. Ese es en Instagram. Y hacemos una clase. Yo luego de la edición hará sus, ¿cómo se dice? Su milagro, ¿no? Exacto. Para que salga aquí Eso la es. dirección. Y seguramente la dejaré en la descripción también Vale. del vídeo para la gente pues que pueda ver las instalaciones, si quiere venir pues a hacer un día de prueba, Claro, hablar sí. contigo. Y al Ningún final yo creo que problema. es mucho mejor. Sí. Porque al final pues no es lo mismo que lo comente yo o que lo veas detrás de una cámara que venir aquí, ver las cosas, las Sí, instalaciones, totalmente diferente. el ambiente. Yo creo que es Sí. algo... Tienes pues, que vivirlo. Tienes que vivirlo para saber lo que hay, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Vamos a ir a por la otra pregunta. Esto no acaba. ¿Cómo ha cambiado tu percepción sobre cuerpo y la imagen personal desde que comenzaste en el tema de la halterofilia? O sea, La percepción, el tema a nivel físico y tal. pues, bueno, cada vez te da más igual, porque primero te enfocas en el rendimiento, luego ya te enfocas en sentirte bien. O sea, que tú te muevas bien en tu día a día, que estés entrenando, la comida, pues que comas de todo, que estés bien. Tienes etapas que subes más de peso, bajas de más de peso, pero como no me preocupa mucho. Ahora, por ejemplo,
El año que viene quiero volver a competir, quiero volver a las tarimas. Después de... Ahí estaremos, ¿eh? Aquí vendremos, ¿eh? hacer la segunda... Puede ser un vídeo, porque a mí me Exacto. gustaría también hacer la parte de... O sea, aquí, por ejemplo, trato el tema podcast y Sí. la parte de Ridu Fitness, que sería más, pues, esa parte de deporte, que la gente, Exacto. pues, que sepa más o menos qué hay detrás de todo lo que hemos ido comentando. Claro. Creo que sería buena idea hacer... Pues estaría estar ahí. bien. Sí, pues como tengo ese planteamiento, Sí. ya estoy empezando a entrenar, pues ahora la alimentación va a ser un poquito más estricta, pues para que ya afecte a nivel de rendimiento, o sea, que estés mejor. Pero normalmente no me preocupaba nada. Mientras coma y me sienta bien, ya O sea, está. ¿tú crees que con el tiempo realmente al principio empiezas, pues, para ser tu mejor versión, como para sacar tu mejor versión en el cuerpo y tal, Sí. y luego ya en el momento que te adentras un poco más en el deporte, pues te das cuenta que hay muchas más cosas por las que Muchas más. preocupar Sí, que, sí, sí. que solo el reflejo Que el físico. del resultado. Sí. Sí, sí. El físico Eso, es... a mí me ha pasado mucho en tema de fitness también. Con el tiempo te das cuenta que realmente lo de menos es el físico. Totalmente. Sino, hay gente, por ejemplo, que está mucho más grande, pero que no tiene la fuerza que se tiene que tener. Exacto. O Tiene el o rendimiento adecuado para lo que está haciendo. para lo que está haciendo. Sí. Es muy importante. Yo creo Sí, que sí. darse esa... Porque hay gente que también, ellos no se valoran en el momento, o sea, se valoran más por el físico y caen en o sea, en darse por vencido Sí. y todo eso. ¿Por qué? Porque Sí, no sí. ven el reflejo, pero se olvidan de que realmente están avanzando. Están avanzando, pero esto no es rápido, esto es poco a poco. Es poco a poco, que lo queremos todo para ayer, pero... Y es importante el saber, cuando haces las cosas, cuál es realmente el resultado por el que tienes que estar preparado para Correcto, recibir, ¿sabes? sí. O sea, si tú, por ejemplo, estás haciendo un deporte y piensas que te va a mejorar en algo a nivel físico, Sí. que también seguramente vas a verlo Sí, reflejado, va de la mano. pero que también el tema fuerza, el tema de cómo dominas el cuerpo, cómo sincronizas todos los movimientos. Sí. Y Va de la creo que es mano. mucho más que todo lo que es el resultado, como es el... Correcto. ¿Sabes? O sea, el funcionamiento como tal. Ah, por la luz. Por la norte y fuera, me voy a poner el tiempo. Da igual, ¿eh? Tú eres mandado. No, porque sería raro el cambiar de lado, sería mal. Sí. Sería muy raro. Es como que confunde, ¿sabes? Al espectador. Bueno, está bien, me gusta que me diga. Que me vaya por alto. Buenas ideas, ¿no? No, con el tiempo, cuando tenga dos cámaras, Claro. sí que podría tener el control de plano 1, plano 2, ¿sabes? Pero ahora es imposible. Ya Porque con una ya cuesta llevarlo, imagínate llevar dos planos. Es muy complicado. Vale, seguimos con las preguntas. Si pudieras cambiar una regla o sea, en la halterofilia, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Y por qué crees que mejoraría el deporte? ¿Alguna regla de la competición? Yo pondría un intento más. Pero buena, esa. Esa es buena. Son 3 intentos de snatch, de Sí. arrancada, y 3 intentos de clean and jerk. Yo pondría uno más. Le daría más espectáculo. Claro. Porque muchas veces... es como muy seco, ¿no? Como que termina rápido. Sí, y el primer intento siempre entre los nervios, tal, la mayor parte de la gente falla. Entonces a la hora de ajustar la competición se te queda cortito en 2 intentos. Pero a nivel de espectáculo, tener 4 intentos es como... puede ser muy, muy guapo. Yo creo puede que ser bien. sacarías mucho más de Sí. ti en el momento. Antes, creo recordar que había como... Si hacías un récord, te daban un intento más, un extra. Si ibas a récord. Si no, no. Pero no sé si lo hacían a nivel genérico o solo lo vi por aquí en España. Sí. Pero con un intento más, yo creo que podría estar chulo. Se puede sacar ahí más rendimiento Más también. rendimiento, sí, sí. Es buena, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que sería, pues, para la gente de la competición, si Habrá que veis hacer una. esto, hay que hacer una más. Bueno, yo creo que a nivel espectador también sería Claro. como más de esto, ¿no? O como que se vive Sí, más. sí que es cierto que, claro, que si pones un intento más, dura más la competición. Sí. Entonces, depende de competición, para el atleta es muy larga. Ya con 3 intentos es muy larga. Con Puede ser que 4, sea por eso que la haya... Sí, sí, sí. Pero Pero yo creo que con lo que dices tú al principio, con los nervios y todo, Sí. puedes fallar y... es fácil, fallar el primer Sí. intento. Muy fácil, sí, sí. Y un cuarto, pues sería buena. Bueno, pues está bien, ¿eh? Ya tenemos ahí. Te estamos ajustando ahí las reglas, ¿no? ¿Qué es lo más extraño que has hecho para mejorar tu rendimiento en la halterofilia, por ejemplo? Algo raro que hayas hecho. Que digo, hostia, qué raro, pero me ha venido bien. ¿Qué es lo más raro?
Algo que hayas dicho esto... Bueno, O no te lo esperabas, a lo mejor lo has hecho pero dices, hostia, no me esperaba que esto me hubiera ido bien. realmente fue cuando me lesioné, la vuelta, la recuperación. Mis entrenamientos estaban enfocados en hacer formato CrossFit, los entrenamientos Watch y todo esto, para tener mayor rendimiento y mayor recuperación, porque tú entre un movimiento y otro tienes 3 intentos, en uno y otro tienes 2 minutos máximo. Entonces tienes que recuperar lo más pronto posible para afrontar el siguiente movimiento, porque hay veces que te tocan los 2 seguidos. Sí. Pues mi entrenamiento fue enfocado en esto, aparte del entrenamiento altero, hacíamos como preparación física, watch y trabajos de alta intensidad, y lo noté mucho cuando fui a competir, estaba muy bien, recuperaba muy rápido, y eso a la hora de enfrentar un peso muy exigente, es un punto muy positivo. Al principio era como, a ver cómo lo voy a Extraño, afrontar, ¿no? porque es demasiado intensidad, tal, pero luego cuando ves el resultado, la verdad que un punto a favor. Por eso te digo, al final el estar un poco, tener el conocimiento un poco Claro. de muchos de esto, al final te puede venir bien. Es algo Exacto, extraño, exacto. pero que te puede Sí, sí. beneficiar. Por eso yo, con todas las atletas que llevo de competición, que muchos hacen CrossFit, me dices, dejo el CrossFit y tal. No, tú sigue. Complementa esto, pero tú sigue, porque el rendimiento físico que te da esto es muy beneficioso para esto. O sea, tienes algo que te recuperas muy rápido, que es esencial. Sí. Entonces, si yo te puedo apretar más, a nivel de cargas vas a sufrir, pero luego vas a recuperar bien, que es lo que nos interesa. Porque cuando haces fuerza, lo normal es que te necesites tus 4 minutos, no sé qué, pero si no los tienes, ¿qué? Tienes que estar allí igual. Pues esto te lo da. Y entonces es muy positivo. Como es ese valor añadido, ¿no? Exacto. Así que... Me gustan las respuestas. No me esperaba, las respuestas, ¿sí? ¿Cómo te sientes acerca de la creencia popular de la halterofilia en las redes sociales y su impacto en la percepción del deporte? El tema de redes sociales, el impacto y tal, ¿no? Bueno, muy bien. O sea, me siento que, bueno, es un deporte muy minoritario y no me esperaba este impacto que, por ejemplo, yo tengo en mis redes sobre halterofilia, sobre mi escuela de enseñanza. O sea, la marca personal es como que soy yo a la hora de enseñar y todo, y a la gente le está gustando. O sea, y no es que le guste solo por aquí, por mucho por Latinoamérica y todo, me siguen muchos también, y les gusta mi forma de enseñar o como persona también. Entonces, muy cercano. Sí, exacto. Les muy transmite y también me gusta enseñar de formas naturales. No soy tecnicismos ni nada de esto porque creo que... Algo que se pueda traducir al día a día Claro, y que eso es porque lo creo que es muy positivo. tenemos que pensar como entrenadores que no todo el mundo sabe dónde tiene el cuádriceps. Ya. Entonces no le digas extiende el cuádriceps porque no sabe lo que es, tampoco va a saber que es una extensión. Tienes que hacerlo más masticado, como niños. Más casero, que digamos, Claro. pero a la vez profesional. Ahí está, O sea, ahí más está. del hablar del Yo tengo día a un día. atleta top y un atleta que es Nobel y le voy a enseñar de la misma manera. Pero los dos me van a entender. O sea, entonces creo que eso ha gustado y guay. Muy cercano, hace que sea muy Sí, cercano a la sí. persona. Porque yo creo que la mayoría de la gente no suele hablar como muy con tecnicismo Sí. ni nada de eso, sino con muy del día a día, ¿no? Claro. Yo creo que es como que se traduce más y hace que mucha gente se pueda interesar en Claro, porque en estos todo el mundo deportes. podrá hacerlo, porque es como que le va a gustar y todo el mundo puede hacer ese movimiento. Si te lo digo con tecnicismos, te vas a complicar y dirás, ¡fua! Esto es imposible para mí. ¿Pero qué es imposible? Tú quieres hacer un snatch, yo te voy a hacer que hagas un snatch. Que tú quieres levantar X kilos en snatch, la cosa cambia, hay que trabajar más tiempo. Pero este es el camino, entonces depende de lo que tú pidas. Me gustaría hacer la segunda parte, sería más o menos explicando, o sea, cada deporte, cada movimiento, o sea, hacer esa parte, ¿no? Cómo sería, o sea, todos los nombres, los nombres que vas mencionando y tal, Sí. me gustaría que la gente que lo quiera ver y quiera ver un poco cómo sería una clase de iniciación, Sí. algo así creo que sería, algún día lo podemos... Sí, podríamos- bueno, vienes a hacer la clase vienes tú a hacer la clase Sí. con nosotros y verás cómo es? enseño y cómo acabas haciendo el movimiento que yo pido. Vale, perfecto. Ya sé, ya Yo creo está. que sería buena idea el Pues sí. poder acercar a la gente también que, Claro, que quiera. porque tú que no has quiera- hecho ningún levantamiento nunca. Bueno, algo hago, pero yo creo que al final no es lo mismo. No es lo mismo que lo haga yo a mi. A tu aire, ya. Claro. Que la gente diga, no, pues aquí has levantado más el Claro, codo, sí. aquí has hecho más el.
creo que es como la guía, al final aprendes de los mejores, Ya, de los que totalmente. ya se dedican a... Correcto. No es lo mismo. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que hay cosas que pensamos que las hacemos bien, pero cuando te ve la persona que de verdad se dedica a eso, te dice, no, pues ahí falla un poco... Correcto. Y hay consecuencias. Y hay después. consecuencias. Y eso es lo bueno al final. Por eso te Sí. digo el reflejo ese de ser el espejo para la otra persona. Totalmente. Sí, Y qué sí. mejor que una persona que ya se dedica a eso. Hombre, claro. Así que no sé si dejarlo aquí o si te gustaría... Tengo un montón de preguntas más, ¿vale? Que siempre tengo un montón, pero no quiero que sea muy cargado el vídeo Ya. y dejar algo para más adelante Vale. para de esto. Y me gustaría pues que vayas, la cámara es tuya, puedes decir lo que quieras, algún mensaje. Bueno, que no tengan miedo de probar cualquier deporte, que en este caso el mío, que es la halterofilia, que lo prueben, que es un deporte que lo puede practicar todo el mundo, pero teniendo las limitaciones del movimiento. Pero si tú quieres tener esa experiencia de lo que es vivirlo, que no lo duden y que es muy positivo hacer cualquier deporte. O sea, que no hay un deporte que no puedas hacer. Si no, tú te tienes que ser realista de a dónde quieres llegar. ¿Lo quieres hacer por practicar y vivir la experiencia? Adelante. Bienvenido sea, ¿no? Correcto, ahí está. Pues me gusta el tema de las redes sociales también. Me gustaría que vayas, o sea, para la gente que si quiere poner en contacto contigo. Sí, todo eso. mi marca personal es Joshua, con Y, joshua.coach. Y luego la de la academia es weightlifting.academy. Y ahí es mi Instagram. Y luego Sería pongo- como más la escuela. Exacto. Vale. Y donde pongo vídeos de tips, de técnica y todo, esa es la mía personal. Vale. Y luego en la web también, que es Weightlifting Academy, también ahí está toda la información y cualquier cosa. Así que muchísimas gracias Un placer. por estar aquí. No va a ser la última. Me gustaría de verdad, o sea, seguir haciendo pues más de esto, la siguiente temporada. Es que saco un episodio cada X tiempo de tema podcast. Es muy complicado porque tengo el canal de Ridu Fitness también y el tema de deporte, luego hacer esto, es un Claro. poco complicado Ya porque ves. son formatos más largos, necesitas de mucha... O sea, de amueblar muchas cosas, saber Claro. las preguntas que quieres hacer, estudiar un poco. Sí. Y no es como lo otro. O sea, No, como no, que no. salgo de mi terreno para aprender y traer algo, pues, que al fin yo creo que con las ganas, la motivación y la ilusión que tengo por poder transmitir todo al mundo, ¿no? Poder cambiar y aportar ese granito. Eso es lo que hace que vaya bien. Y de verdad me gustaría, pues eso, que al final me gustaría traer a los más top de su sector y qué mejor pues que estar otro top con Muchas otro top para gracias. mí, tanto persona como entrenador y Muchas gracias, profesional al final. Y de verdad, muchísimas gracias. A ti. Y este es otro episodio de RiduCast. Un placer. No paramos. Cuídate. Un abrazo.